Dicen que de excusas está empedrado el camino al infierno, ¿verdad? Pero tengo que darlas. Miren, hay una trabazón que empieza ahí por el centro comercial El Trébol, en la Panamericana. Y vengo yo de Juan Vendémela, ¿verdad?, de Animala, me metí en el pasaje Siemens. Y ahí habían dos rastras, entonces se quitó la trabazón en la Panamericana y nosotros estábamos trabajando en el pasaje Siemens. O sea, son de esas cosas que pasan solo los lunes, ¿verdad? Porque los lunes ni las gallinas ponen, dice. Pero bueno, quiero disculparme con el señor alcalde de San Luis Talpa. La primera parte de la entrevista precisamente habíamos pensado desarrollarla con él, pero no llegábamos y él tenía también otro compromiso, así es que las disculpas del caso al señor alcalde Salvador Menéndez. Por cierto, Salvador Menéndez es de los pocos que sobrevivió a la ola Ciambea en todo el país. ¿Por qué será? ¿Será buen alcalde? Buen líder. Buen líder. Bueno, esa voz que ustedes están escuchando es inconfundible, ya lo están viendo también en la transmisión de Facebook Live. Vamos a aprovechar el tiempo con Carlos Marroquín, él es el director de Tejido Social de la Presidencia de la República, director de la reconstrucción del tejido social de la Presidencia de la República de El Salvador. Y bueno, tenemos bastantes cositas de qué hablar. De hecho, hay buenas noticias. Se ha aprobado el financiamiento para la fase 2 del Plan Control Territorial y mucho de ese componente va a beneficiar a la oficina que dirige Carlos Marroquín. Bienvenido, Carlos. No, gracias, mi amigo ahí, de nuevo por la invitación. Qué bueno que hoy nos estamos viendo más seguido, y eso es bien importante. Y quizás para retomar un poco al respecto de don Salvador. ¿Sí? ¿Lo conoce usted? Sí, muy bien, un muy buen amigo, una persona a quien admiro mucho, y es justamente lo que permitió, quizás no que sobreviviera a la embestida Xian, porque realmente él ha sido un alcalde que siempre ha trabajado que se mantuviera en la alcaldía, ¿verdad? Él ha trabajado siempre muy de la mano con el señor presidente Nayib Bukele. Entonces, yo creo que eso es lo que le hizo falta a muchísimos alcaldes. Entender que pelear contra el presidente Nayib Bukele es estar en una discusión contra lo que el pueblo piensa. Porque a Nayib lo ha puesto el pueblo para romper el bipartidismo y para romper a todos aquellos políticos que se enfrentaran a él, pues. Entonces, yo creo que es algo que no ha pasado con don Salvador. Al contrario, don Salvador siempre ha sido una persona que ha estado muy presta a apoyarnos a nosotros, a facilitar los procesos. Hay un cubo que ya está prácticamente para hacerse los estudios de suelo, donde lo vamos a construir y que va a recibir la población de San Luis Talpa. De hecho, no es solo uno, sino que hay 2 cubos por una segunda promesa que hicimos en el municipio y que ya estamos trabajando en eso con el buen amigo don Salvador. Quiero decirles que Nuevas Ideas llevaba candidato en San Luis Talpa. Llevaba candidato. Sí, y no es que haya hecho mal el trabajo. La verdad es que el pueblo lo que decidió... Yo creo que más bien liderazgo, ¿verdad? Sí, el pueblo lo que decidió fue mantener a un buen líder que ha trabajado muchísimo por el desarrollo de San Luis Talpa, que lo ha transformado realmente, porque el municipio no es lo que décadas atrás, sino que es un municipio que se está poniendo muy a la vanguardia, que da gusto visitar el lugar, además. Entonces van 2 cubos para San Luis Talpa. Son 2 cubos en San Luis Talpa. Eso lo platicamos ya con don Salvador. Y como te digo, siempre ha habido una accesibilidad impresionante en esa municipalidad. Y qué bueno, y felicito a don Salvador. ¿Por qué? Empecemos por esto último, quizás, Carlos, desde tu análisis, que tú has dicho, el pueblo ha elegido al presidente de la República o ha utilizado al presidente de la República para romper el bipartidismo tradicional en el país, pero hay quienes todavía no terminan, hay ciertos sectores que todavía no terminan de convencerse y cuestionan un poco el tema de la destitución de funcionarios, el tema de la destitución del fiscal general de la República, alzando la voz respecto a que no se siguieron los procesos establecidos en la Constitución de la República. ¿Qué te parece eso a ti? Bueno, sería también de analizar quiénes son esos tanques de pensamiento o emisarios que se han quedado con este tipo de críticas, que al final no son ni siquiera críticas constructivas, son críticas negativas, que lo que el presidente tiene que hacer nada más es llenarse de aceite y que resbale esa opinión. Al final, lo que vos ves cuando te metes a redes sociales y comenzás a ver estos, entre comillas, tanques de pensamiento,
¿quiénes son? Comenzás a hacer el análisis y son personas que están peleando por intereses, ya sea personales o intereses de otras personas que al final son sus financistas. Entonces no es ni siquiera los intereses del pueblo salvadoreño, porque si le preguntas a cualquier salvadoreño si está en acuerdo o desacuerdo con las decisiones que ha tomado, ojo, no el presidente Nayib Bukele, son decisiones que ha tomado la Asamblea Legislativa, diputados jóvenes que quieren cambiar la realidad del país, diputados que tienen mucha empatía con la realidad y la forma en que está viviendo nuestra ciudadanía, sobre todo la más vulnerable de nuestro país. La gente te dice que está totalmente de acuerdo. ¿Cómo ibas a tener, por ejemplo, a un fiscal de la República que se puso el chaleco no sé en cuántas ocasiones del partido Arena? Salía cantando la marcha de que El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán, siendo un fiscal de la República. De hecho, participó en la campaña como, no, ni siquiera solo como un simpatizante, sino como un miembro activo en la campaña presidencial, justamente que fue disputada por el actual presidente de la República, Nayib Bukele, y Carlos Callejas. Entonces, no podía permanecer una persona que al final estaba tomando decisiones, principalmente siendo presionado por una fracción legislativa del partido Arena, y en segundo lugar respondiendo pues a financistas. Es imposible, eso de hecho es inconstitucional. Entonces lo único que la Asamblea Legislativa actual, esa Asamblea Legislativa que en su casi que en un 90% son jóvenes que conocen la realidad de nuestro país, es basarse en la constitución política. Hay un fiscal interino que es quien asume luego de la institución del otro, luego van a venir elecciones pues para la elección de un fiscal, y ahí se va a elegir al fiscal, un fiscal que de verdad no sea, sí es político, pero que no sea político partidario, sino que sea un fiscal que haga la política que los salvadoreños necesitan para cambiar su realidad. Bueno, todo en la vida es político, ¿vea? El tema que se cuestiona es la afiliación política partidaria que se le ha comprobado a muchos funcionarios y que ya en ocasiones en el pasado han sido destituidos precisamente por esa misma razón. Pero quedaba la duda con el fiscal general de la República por qué 4 recursos de inconstitucionalidad no fueron ni siquiera aceptados para poder pasar a conocer el fondo de lo solicitado de parte de la Sala de lo Constitucional que fue destituida, Carlos, porque así había una muy comprobada afiliación política partidaria. El mismo Velázquez Parker, aparte de todas las fotos que hay en redes sociales, pero el mismo Velázquez Parker dijo en una plenaria de la anterior Asamblea Legislativa que él mismo daba fe de que Raúl Melar había estado allí pues con ellos y que andaba y que formaba parte del partido. O sea, eso no es desconocido de nadie, dijo el mismo Velázquez Parker. O sea, un miembro del partido Arena estaba dando fe nada más de que ese fiscal que teníamos en ese momento era un fiscal inconstitucional. Entonces, creo que la gente se hartó de eso, pues de que la Constitución se la pasaran por donde quisieran, por los pies, la ocuparan únicamente cuando les convenía a ellos, a sus intereses económicos, y no a los intereses del pueblo salvadoreño, el salvadoreño de a pie, del salvadoreño que todas las mañanas sale con esperanza de que de verdad construyamos un mejor país. Entonces, yo creo que las decisiones se van tomando en base a eso. Definitivamente creo que el pueblo está esperanzado, por ejemplo, en que de una vez por todas despierten a Polonio y lo despierten para decirle que también él forma parte de un partido político, ha estado afiliado al FMLN, entonces que también no puede estar en esa posición. Creo que son pasos pues que el país tiene que ir dando, lo decía recientemente el presidente, no vamos a regresar atrás, hay que romper de verdad el status quo, hay que dejarle clara a todas esas familias poderosas que han hecho de El Salvador su finca, que esto no es una finca de ellos, que este es un país con libertades para todos los salvadoreños para crecer tanto económicamente como socialmente, como política y empresarialmente. O sea, eso es El Salvador, no es la finca de nadie y a donde se pueden enseñorear de todo lo que acá se hace, sino que al contrario, El Salvador debe de ser el país, un país de libertades y de oportunidades para todos y todas. Bueno, Rubén Blades le respondió al señor Paolo Lubers, este periodista y articulista salvadoreño con ascendencia alemana, respecto a la carta que hizo llegar el cantante y activista político defensor de derechos humanos, como es el cantante
panameño Rubén Blades, y en esta carta él expresaba su satisfacción por las decisiones que se estaban tomando en el país en esta nueva etapa en la que se enrumba El Salvador, con una asamblea legislativa mayormente con hegemonía oficialista. Al señor Pablo Luer, si hace acopio a la objetividad y revisa mi escrito con cuidado, notará que no estoy defendiendo a Bukele. Lo que hago es comentar sobre hechos concretos y preguntar cuál es la alternativa a la acción del Congreso, y lo invita a leer en su página rubenblades.com pleca RB a Paolo Luer, porque la carta de Rubén Blades ha despertado muchísimas pasiones en las redes sociales y críticas de algunos, apoyos de otros, cómo ha trascendido. Hoy veía que un alcalde guatemalteco estaba haciéndole una petición también al presidente de la República respecto a vacunas. Como 10 alcaldes de Honduras también recibieron sus palabras, el eco en el gobierno del presidente Bukele, y les mandan también 35,000 dosis de vacunas. ¿Cómo se puede entender este fenómeno que está inclusive trascendiendo fronteras, Carlos? Fíjate que siempre oro, siempre creo que una de mis oraciones es que le he pedido a Dios que de verdad le dé mucha sabiduría, mucha gracia y sobre todo muchas fuerzas al presidente, porque sé que es un presidente que tal cual está escrito en la palabra, ha sido puesto por Dios. Y definitivamente creo que cuando Dios pensó en Nayib, en ponerlo al frente de este país, que es un país muy especial porque lleva el nombre del Señor Jesucristo, se llama El Salvador, que es lo que Él es. Creo que entendés que Dios no lo levantó solo para que liderara nuestro país, sino que para que liderara un gran movimiento que tiene un despertar político en toda la región. Justamente se ha convertido en un líder para la región. Si no, mira lo que acaba de pasar en Honduras, que en Honduras te apuesto que quieren más a Nayib Bukele que al mismo Juan Orlando. Definitivamente, o sea, te lo puedo asegurar. He leído y me han escrito muchísimos amigos hondureños que yo tengo, que es un país, créemelo, que es un país muy lindo, que lastimosamente ha tenido malos líderes, que llevaron hasta que nuestros países se enfrentaran en guerras, en conflictos. Por el narcotráfico. Totalmente. Entonces, vos entendés que Nayib está haciendo las cosas bien. Hoy escuchás a un guatemalteco, también lees a un músico muy importante para todo el mundo, Rubén Blades. Y ves a la oposición criticando lo que dijo Rubén Blades. No fue así como cuando Residente tuvo un Facebook Live con Nayib, y Nayib dejó claras algunas posturas políticas y sociales al respecto de... ahí la oposición decía que Residente tenía totalmente la razón. Entonces, la verdad es que la oposición en nuestro país es una oposición, aparte de diminuta y raquítica, una oposición muy hipócrita, porque solo hacen oposición y al final crítica cuando lo que viene es un ataque al presidente, pero cuando vienen palabras de apoyo para nuestro país, para hacer ver que nuestro país se posiciona a nivel latinoamericano como uno de los países que mejor ha atendido la pandemia, que ahora que de mejor forma ha atendido y da resultados en temas de seguridad, como lo ha hecho el Plan Control Territorial, ahí no aplauden. Y recordad que en la vida es así, lo que es bueno aplaudirlo, lo que es malo sí criticarlo y señalarlo, pero creo que las cosas se han estado haciendo bien, justamente el reflejo y el resultado de cómo nos posicionan en la región, no así como cuando tenías a un expresidente, por ejemplo, dormido a la par del presidente Barack Obama, cuando Obama estaba dando un discurso para las Naciones Unidas, recuerdo, y tenías al presidente Salvador dormido a un lado, y era lo único que se hablaba en la región. El presidente Salvador se durmió, o cómo la violencia nos seguía golpeando y nos posicionaba como uno de los países más violentos de la región y del mundo. Entonces, las cosas están cambiando. Pero si nos quedamos a leer a personas como Paolo Luer, que ya prácticamente es un periodista, entre comillas, obsoleto, que más debe ser investigado por sus vinculaciones con el crimen y toda esa parte, no vamos a avanzar si nos quedamos leyéndoles a ellos. Mejor leamos lo que la región piensa de nosotros. Y cuando hablo de la región, no me refiero a aquellos políticos de la región que son financiados, por ejemplo, por George Soros y toda su economía que sirve para hacer tambalear a gobierno, sino que escuchar a la gente de la región. Carlos, hay ciertamente algún tipo de
optimismo genuino de la gente porque el país se enrumbe hacia buscar verdaderas alternativas para solventar los problemas a la gente más sentidos. De hecho, es cierto que la gente ha votado por castigar a los dos partidos políticos tradicionales del país, Arena, FMLN, porque se aburrieron de esperar, pero también hay una aspiración grande de que se comience a volver la mirada hacia las necesidades de aquellos que por décadas han sido excluidos, que están sumidos en la pobreza, que su única alternativa ha sido emigrar hacia los Estados Unidos o por el contrario buscar formas en la prostitución, en las drogas y en los liderazgos negativos como las pandillas para poder subsistir. Eso tú lo sabes y lo vives a diario, Carlos. Ahora la gente dice, pero y hay otros que tratan de articular ese discurso en el sentido, no, es que el presidente hoy va a hacer los cambios, pero para poder perpetuarse en el poder. Mira, no se trata de si se va a perpetuar o no en el poder, creo que se trata más de ver cuáles han sido los problemas estructurales que han golpeado a nuestra sociedad. Porque si me preguntas a mí, que tú sabes de dónde yo vengo, sí, cuál es mi comunidad, mi colonia, claro, a qué problemas nos hemos enfrentado. Si yo no hubiese conocido a Jesús, no tenía otra alternativa de vida. Y no me refiero que vamos a cambiar y que vamos a decir que existe otra alternativa más que Jesús. Es la principal alternativa. Sí. Pero acompañado de que Jesús pueda llegar y pueda llevar esperanza a una comunidad, lleva también programas sociales, porque no se trata solo de que vas a llevar una palabra y todo se quedó hasta ahí, sino acompañarlo de verdad de una transformación que sea integral. No puedes exigirle a un niño que crezca con la mejor salud mental si creció sin agua potable, sin aguas negras, yendo a un inodoro, a una fosa séptica, si no había una escuela cerca donde poder estudiar, formarse, si no había una unidad de salud cuando tuvo enfermedades quizás hasta crónicas, pues, y que necesitaban ser atendidas de forma permanente. No podés esperar resultados distintos si seguís haciendo lo mismo. Y lo que los gobiernos anteriores hicieron fue abandonar a la gente. Entonces, abandonar a la gente es seguir haciendo lo mismo. Justamente es por eso que hay que cambiar la dinámica. Yo recuerdo el montón de críticas que hubieron hacia el presidente porque convirtió el Centro Internacional de Ferias y Convenciones en un hospital, que era más importante tener un centro de ferias y convenciones, que no íbamos a tener ferias ni convenciones porque el COVID-19 no permitía que hubieran aglomeraciones de personas, o tener un hospital para salvar la vida de cientos de salvadoreños, un hospital que se posicionó tanto en la región que el mismo Costa Rica, que es una potencia centroamericana, le pidió insumos para las unidades de cuidados intensivos a nuestro país. Entonces, yo creo que es cuestión de ir construyendo un país casi que desde cero. Y cuando comenzás a construir algo desde cero, tenés que ir viendo las prioridades. No vas a comenzar a equipar tu casa primero llevando un televisor. Creo que primero vas a llevar una cama porque necesitas a dónde descansar. Entonces, y vas a poner el techo y vas a poner bien los cimientos. Entonces, nuestro país casi que lo estamos construyendo desde cero. Entonces, yo siento que a veces hay segmentos poblacionales que tienden a quizás caer en la desesperación de que necesitamos ver ya que las cosas se hagan, pero hay que entender, fueron 30 años de abandono que estamos tratando de ir poco a poco, construyendo bases sólidas. ¿Cómo te has tomado las palabras del doctor Fabio Castillo, Carlos? Escuchaste decir que había un plan para poder, con la nueva Asamblea Legislativa y con la nueva Sala de lo Constitucional, poder hacer los cambios en la Constitución para que el presidente pudiera, decía él que 20 o 30 años en el poder, de un ciclo que pudiera entrar El Salvador para poder estar con el mismo presidente toda esa cantidad de tiempo. Primero debes de entender que van a haber palabras ahorita de un montón de personas para tratar de infundir miedo en la población. La población debe estar segura que para comenzar, si querés hacer esos cambios, necesitas un referéndum. Sí. Y el referéndum, ¿quién lo hace? Lo hace el pueblo salvadoreño. Sí. Entonces, si el pueblo quiere tener a Nayib otros 5 años, pues será el mismo pueblo el que decida, pues serán las mayorías. Y las mayorías están ahí afuera, en las bases, en las masas, que probablemente a los expolíticos areneros, a los políticos del FMLN no les convenga, justamente por las investigaciones de corrupción. Porque, ojo,
no es solo nuestro país quien se ha visto envuelto en temas de corrupción, ha sido toda la región latinoamericana, que ha sido una de las zonas más corruptas de todo el mundo. Y ha sido visto así, o sea, los gobiernos han utilizado todo el aparataje político y económico para lucrarse y hacerse ricos ellos mismos. Casos, puedes analizar el mismo caso de Hugo Chávez, que ese sí se perpetró en el poder de Venezuela para saquear el pobre país venezolano. Venezuela es una potencia, es un país que no debería estar sufriendo pobreza, pero comenzás a hacer el análisis y comenzás a ver, por ejemplo, a la familia de Hugo Chávez y viven en grandes mansiones en Miami, no viven en Venezuela, no sufren en los barrios pobres de Caracas. O sea, hay que entender que toda nuestra región ha sufrido eso. Y lo que Nayib ha comenzado a hacer aquí en El Salvador es romper ese status quo y desenquistar toda esa corrupción que ha vivido. Entonces, ¿a quienes no les conviene que este proceso se siga dando en nuestro país? Porque no es un proceso de 5 años. Si querés cambiar realmente la realidad de todo lo que ha pasado acá, de por qué terminaron muchas mujeres en temas de siendo trabajadoras sexuales, por qué terminaron tantos jóvenes en prisiones, en los grupos que están al margen de la ley, en la drogadicción, en situación y condición de calle, en abandono, por qué el desplazamiento forzado. Date cuenta, es la corrupción. Si solo Mauricio Funes nos robó 350 millones de dólares. Y ojo, eso es lo que ha sido contabilizado, pero todo lo que él utilizó con la partida secreta, todo lo que pudo hacer y lavar a través de otros ministerios, sacaban literal las bolsas del Banco Central de Reserva con dinero en efectivo. O sea, han pasado demasiadas cosas en nuestro país. Lo que Nayib está haciendo es tratando de romper ese status quo y nosotros acompañándole. Y aparte de que nosotros le acompañemos, pues somos su equipo, pero también hay un pueblo salvadoreño caminando para que estas transformaciones de verdad se lleven a cabo. Y por primera vez podamos decir que existe un verdadero acuerdo de paz, que no son los acuerdos de paz que se firmaron cuando terminó en ese, entre comillas, conflicto armado que hubo en nuestro país, que ahí lo único que hicieron es negociar, pues yo te doy esto, vos me das esta parte, yo te doy esto y aquello, pero el pueblo siempre sigue sufriendo. Entonces, verdaderos acuerdos de paz, verdaderas transformaciones de nuestro país, es lo que se ha comenzado a hacer. ¿Tú estás de acuerdo en un referéndum, Carlos? Fíjate que sería de analizarlo, pues. Hay que analizarlo, hay que... La verdad es que mi trabajo es más escuchar a la gente. Entonces, pero cuando hablas con la gente, ¿qué percibes? La gente, yo sé que estaría encantada, pues, de que Nayib continúe. Lo que él ha estado haciendo es poniendo en primer lugar al pueblo salvadoreño. Pero realmente no son temas como en los que a mí me gusta como meterte. Me gusta más la comunidad. A ver, un buen componente del dinero aprobado para el Plan Control Territorial Fase 2 va a ser para la oficina que tú diriges. Sí, fíjate que no específicamente para la oficina que yo dirijo, sino para seguirles creando oficinas a las juventudes de las comunidades. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay 43 millones de esos 91 que van a ir destinados a la construcción de 64 centros urbanos de bienestar y oportunidades, cubos, que recientemente, antes de que tú vinieras, estábamos platicando al respecto y decíamos que se había perdido como ese espacio para que algún joven de una comunidad pudiera tener acceso a estar conectado a la red, pudiera tener acceso a una computadora, a un libro. A veces hay libros de educación superior que la universidad no te permite que te lo lleves, pero que en el Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades está, y vos puedes continuar con tus estudios universitarios porque tenés acceso. Aparte tenés la computadora, tenés internet para que te conectes. Y no solo eso, sino que también, por ejemplo, si sos una madre soltera que está en una comunidad que también es un sector poblacional que ha sido muy abandonado y descuidado, y querés seguir estudiando, hay un área lúdica donde tu hijo o tu hija puede estar muy tranquilo, muy cómodo, con personas capacitadas que son quienes atienden a este segmento poblacional, mientras la madre continúa su desarrollo, ya sea académico o de formación en otro tipo de talleres que en los cubos se imparte. Se había perdido y hoy regresó a través de la dinámica que tiene este nuevo gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele, brindando no solo el tema de que está bien equipado, sino que es una infraestructura que es hasta chocante con lo que
cualquier político quisiera ver que invertimos en nuestra comunidad, que se acostumbraron, ahí veías por ejemplo a una Norma Guevara con una brocha pintando una lámina, y ese era el gran apoyo que llevan a las comunidades, estando ellos en el gobierno. O sea, ojo a esto, no estoy hablando de los gobiernos pasados, sino de los últimos gobiernos. Ahí los veías en campaña con una brocha pintando una lámina, ni siquiera les regalaban láminas nuevas, pintaban las láminas que ya estaban deterioradas. Hoy lo que nosotros llevamos son infraestructuras de $500,000 a las comunidades, acompañadas de todos los procesos de desarrollo que allí se hacen. ¿Y por qué digo que oficinas para las comunidades o para las juventudes de las comunidades? Porque a través de los procesos de formación identificamos a 8 jóvenes de la comunidad que comienzan a laborar, no es un voluntariado, comienzan a trabajar en los cubos. Entonces reciben un ingreso para que trabajen cuidando la infraestructura, pero también ofreciendo todos esos servicios y acercándolos a su comunidad. O sea, no hay trabajo más bonito que trabajar por otros salvadoreños. ¿Cuántos cubos se han construido, Carlos? Fíjate que en este momento, como que ya están funcionando y son una realidad en las comunidades. Sufrimos un bloqueo por la anterior Asamblea Legislativa, pero el compromiso lo teníamos de sacar adelante lo que era la fase 2 del Plan Control Territorial. Entonces conseguimos financiamiento con fondos reorientados para construir 15 cubos. De esos 15 cubos ya está funcionando el de Sitio El Niño y ya se finalizaron 3 cubos más, que es el de la IBU, el de la Sacamil en Mexicanos, el de la IBU en San Salvador, la Sacamil en Mexicanos y la Emanuel en Santa Ana. ¿En qué proceso nos encontramos? O más bien, ¿en qué etapa nos encontramos? Uno, esperando que sea el señor presidente quien inaugure estos 3 cubos, pero 2, también en la etapa ya de formación con los 8 jóvenes que ya escogimos. Ellos están ahorita recibiendo unos diplomados de habilidades para la vida. Paralelo a eso, el Ministerio de Cultura nos apoya con el tema de de preparar a los que van a estar en el área de la biblioteca, con algunos procesos de formación sobre bibliotecología, sobre informática. Lo hace la Secretaría de Innovación ofreciendo un certificado validado por Microsoft, que son los chicos que van a estar a cargo del Centro de Informática, y junto al despacho de la primera dama, que hacemos toda la formación de los chicos que van a estar a cargo del área lúdica. Entonces, es un proceso muy bien elaborado, porque yo lo he dicho, lo escuché lo escuché de Salvador Arias una vez en un consejo en la alcaldía de San Salvador. Si no organizamos a las comunidades, dijo, vamos a seguir haciendo lo mismo y no vamos a tener ningún buen resultado. El paso fundamental es la organización comunitaria. Yo hasta este día sigo casado con esa idea, lo creo totalmente, y por eso la base de todos nuestros procesos, que nos arroja todo nuestro diagnóstico, es que hay que organizar a la comunidad. Bueno, entonces, digámoslo de esta forma, 60 más. Y me imagino que hay solicitudes para cubos de todos los municipios a lo largo y ancho del territorio. Tenemos ahorita financiamiento para 79, 64 que vamos a financiar con la fase 2 del Plan Control Territorial, y vamos a tener 15 más, que esos los tenemos ya con fondos reorientados. La gran parte de estos fondos son los hemos recibido por parte de la Unión Europea, que le ha encantado el proyecto, pues, y sabemos que van a seguir apoyándonos, porque el presidente nos ha puesto como meta que terminemos en este quinquenio 140. Entonces es a lo que le apostamos. Bueno, ya van adelantaditos, ¿verdad? Y ya vamos avanzando muy definitivamente. Bueno, y qué importante, nunca lo había escuchado, en realidad, de que los 8 jóvenes seleccionados de las comunidades a donde va a ser construido el cubo van a ser, o sea, reciben una capacitación, una inducción, y son certificados para poder estar al frente. Y digo, la confianza y el vínculo que tienen ellos siendo de la misma comunidad con los otros jóvenes que van a llegar a ser usuarios del cubo, ¿verdad? Importantísimo, qué interesante ese proceso, Carlos. No, y mira, yo creo que hay una lucha bien fuerte que hay que dar, y es la lucha de la construcción de liderazgos comunitarios. ¿Por qué? Porque vos comenzás a hacer un análisis de cómo viven en una comunidad X y te das cuenta que el liderazgo más fuerte que tienen en el lugar es un liderazgo negativo. Pero ¿quién es el liderazgo positivo? ¿Quién es el otro modelo que están viendo las generaciones venideras? O sea, ¿quién es el modelo que están viendo los niños y los adolescentes? El liderazgo negativo. Entonces, la construcción de estos liderazgos positivos también nos da pauta a que muchos más niños, adolescentes y jóvenes se puedan integrar a los procesos, porque ya tenés a una persona comprometida con su comunidad, que aparte administra el espacio más bonito que tiene la comunidad, que en este caso son los cubos,
y lidera todos los procesos que son buenos en su comunidad. Entonces la construcción de nuevos liderazgos también nos permite seguir soñando mejores comunidades, que al final creo que ese es el reto. Nosotros no estamos acá por agradar a un partido político o a un político. Estamos acá para trabajar por la gente y dedicarnos a eso pues en su totalidad. Sí, creo que, como te lo decía antes, para eso es que nos ha puesto Dios acá. Y si no cumplimos, créeme que sé que en primer lugar quien nos lo va a demandar es Dios. Muy bien, gracias Carlos, y espero pues no sea la primera ni la última, como ha sido hasta hoy, plática que tengamos aquí en Las Cosas Como Son, para poder establecer definitivamente oportunidades. Es lo que quieren los jóvenes, definitivamente. Eso es lo que quieren los jóvenes, oportunidades. Sí, y nosotros tenemos que seguir luchando para que esas oportunidades lleguen. Toda la orden, cuando sea necesario, puede estar por acá. Espero que la próxima vez que podamos hablar, ya te puedo decir, ya inauguramos otros 3 cubos. Y también, bueno, si es posible ir a conocer esa experiencia, si nos invitas, yo te tomo la palabra para ir, porque yo creo que es necesario conocer de primera mano cómo sienten los jóvenes cuando verdaderamente se les da la importancia que requieren y se les dan esas pequeñas oportunidades que para ellos son muy, pero muy valiosas. Así que, de todas maneras, creo que sabiendo de dónde tú vienes y provienes, de dónde este servidor también viene y proviene, pues, y solo Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Solo Dios y su misericordia nos ha logrado poder salir de todos esos problemas en los que nos hemos visto enfrentados también cuando nosotros fuimos jóvenes, y que Dios por algo nos cuidó Dios, hay un propósito. Entonces hay que saber entender y leer esto, como muchos otros jóvenes están buscando. Gracias, Carlos. No, gracias a ti. De nuevo un saludo para Julio Pineda y para Abel, que han estado ahí escribiéndome que los saludara. De nuevo, felicidades por los 65 años de la poderosa SKL. Sí, y bueno, recordar eso, el Salmo 138:8 dice que Jehová cumplirá su propósito en ti. Creo que eso ha pasado con nosotros, y creo que nuestra juventud debe de seguir creyendo que hay un propósito en sus vidas, y que por eso es que Dios los tiene a cada uno en cada lugar. Y además recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. Hagamos el bien, no nos fijemos en quién. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natán.